aguantarnos un rato. En realidad las conversaciones siempre terminan divergiendo para algún lado, pero siempre les pedimos a quienes vienen que nos cuenten de dónde vinieron, por qué vinieron, cómo eran las cosas cuando empezaron, y cómo era cuando vinieron para acá o por qué vinieron para acá en su momento. Así que bueno, gracias y todo. Bueno, yo vine en el 82, pero me decidí a venir mucho antes porque me gustaba la física de muy chico, la ciencia de muy chico, y había una propaganda oficial muy efectiva del Balseiro que se pasaba mucho y era: el país necesita ingenieros y físicos nucleares. Físicos e ingenieros nucleares, así era. El país necesita físicos e ingenieros nucleares. Bastante poderosa la consigna, ¿no? Y encima, si te gustaba la física. En realidad no sé cómo es ahora, porque en ese momento la mística del Balseiro era muy fuerte, porque las comunicaciones no eran tan efectivas, obviamente no había internet, había teléfono, y aire acondicionado ya se había inventado, pero era como remoto. La gente me decía: pero ¿qué te vas a hacer? ¿Qué vas a ir a hacer allá? No hay cine, no hay todo inhóspito vas a hacer, no hay. Ahora la vida, digamos, hay muchísima, ni hablar de las comunicaciones, pero esto es una cosa. Bariloche es un centro urbano mucho más grande de lo que era hace 30 años en realidad. No veo, digamos, tendría que charlar con ustedes para ver las diferencias de apreciación de la enseñanza y demás, pero creo que no hay diferencias grandes en ese sentido, ¿no? Pero es más grande esto ahora, por supuesto. El centro atómico es muchísimo más grande, en los últimos pocos años ha crecido muchísimo. Pero sigue teniendo en el imaginario argentino el mismo valor que tenía antes, con el agregado de que en el medio ha habido un montón de personajes como Maldacena, ponele, otros más que han prestigiado mucho más la institución, ¿no? Y bueno, para mí fue una experiencia maravillosa de llegar, y el contraste con lo que era Tucumán en ese momento, sobre todo en matemáticas, fue enorme. En Tucumán veíamos matemática a un nivel. En física yo más o menos era autodidacta y me estudiaba muchísimo, pero en matemática tenía falencias, ¿no? Y cuando llegué acá era una cosa mucho más. Y todo, ¿no? Todo lo que deben haber. No sé cómo será la experiencia de ustedes, pero para mí fue una experiencia muy fuerte. El contraste fue muy fuerte, no solo por el nivel de la enseñanza, sino por venir a que me laven la ropa, a que había 3 comidas por día, que podías estudiar todo el día. Era como una cosa, un placer, ¿no? De poder hacerlo, estudiar. ¿Empezaste estudiando física allá en Tucumán? Empecé estudiando física en Tucumán, sí. Era una realidad política compleja del país, ¿no? Era el fin del proceso. Así que estábamos justo en la transición. Yo fui a rendir el examen de ingreso en Buenos Aires, en plena guerra de Malvinas. Y fue extraño, ¿no? Me acuerdo que íbamos a Buenos Aires a rendir la entrevista, todo, ¿no? Es decir, no había ninguna selección en Tucumán. Ibas a ver qué pasaba. Y en plena guerra de Malvinas vimos Carroza de Fuego. Interesante, ¿no? Película inglesa en medio de la guerra. Y bueno, terminó la guerra y entramos a estudiar y fue el año anterior a la democracia. Y uno de los eventos importantes de ese año, cuando yo estaba acá, políticos, fue el enriquecimiento de uranio, y que Baroto lo anunció. Vino Baroto al aula de la pabellón de aulas, donde tomábamos no sé dónde va el primer año, pero debe ser la misma aula, ¿no? No, ahora es el aula grande allá en la biblioteca. La primera que ves. Está bien. Bueno, en esa aula vino
Baroto anunció, estaba Castro Madero, que era el presidente de Corea en ese momento, y estaba Masperi, y cuando Baroto empezó a hablar, Masperi lo insultaba, o por lo menos le antagonizaba los planteos de que usted estaba trabajando para un gobierno militar, estaba haciendo esto en secreto, y qué sé yo, y Castro Madero se levanta y dice, acá se está agraviando un gobierno del que yo fui parte, y se fue. Una escena muy fuerte, ¿no? Porque Castro Madero, por supuesto, era un militar, era un marino, pero a la vez era un ícono acá, ¿no? Que había protegido un poco al Balseiro de todo lo que pasó durante el proceso. O sea que por ese lado también fue un poco un responso, digamos, de venir de Tucumán de esa época acá, que estábamos alejados en cierta medida de eso, ¿no? ¿Quién era que lo había confrontado? Luigi Masperi. Luigi Masperi era un profesor del Balseiro, de partículas, que murió ya. Era diabético, estaba en Río de Janeiro. Y él era, junto con Andrés García, eran un poco contestatarios, digamos, eran del partido intransigente en ese momento, que era partido de izquierda. Un poco. Bueno, el de Allende, que era el PI, digamos. Sí, originariamente frondizi, pero después se fue reformulando, y en la época del principio de la democracia era como una especie de alternativa de izquierda, digamos. No era comunista, pero... y me acuerdo que fui a Alfonsín después, se hizo un asado, sacaron una foto. La confrontación era que él hacía Bueno, que era parte era un proyecto militar, un proyecto secreto durante el gobierno militar, que después Castro Madero, cuando se hace el anuncio, Castro Madero va a Alfonsín, que era presidente electo, todavía no había asumido, pero le da la noticia a Alfonsín. Y acá se hace una especie de anuncio medio académico, porque era el ámbito en el que Baroto salió de acá. Baroto era profesor de acá, que crea INVAP, digamos. Y ese fue para mí el punto alto de ese año, digamos, porque fue una cosa importante, ¿no? Me acuerdo la llegada, la avenida de Alfonsín al instituto, hicimos un asado ahí atrás, en unos galpones, y el evento era ese. El evento era el enriquecimiento, ¿no? Sí. ¿Qué imagen pública tenía el centro atómico durante los últimos años de la dictadura? ¿Se sabía más o menos lo que se hacía acá? ¿En Bariloche o en el resto del mundo? No, digo, poner en Tucumán, que era donde vivía vos, en el resto de Argentina. Yo creo que el resto de Argentina tiene una imagen análoga a la que tiene hoy. Es distinta a la que yo veo que tiene la población de Bariloche. Es una imagen de excelencia, ¿no? Con la mística agregada que tenía la energía nuclear hace 30 años, que no era la de hace 50, pero que era digamos, vos decías atómico, o sea, a mí me costaba que me digan que no era físico nuclear. Ah, sos físico nuclear. ¿Va a ser? Ah, sos físico nuclear. No soy físico nuclear. Porque la cosa nuclear era parte de así como ahora nano, y en su momento era todo tron, magnetrón, los supersónicos, digamos, de hace 40 años, era todo terminaba en tron, ¿no? En esa época era un poco el auge digamos, de lo atómico, ¿no? Y estaba esa relación que tiene toda la Argentina con el militarismo, ¿no? Y una asociación con los proyectos militares, digamos, porque esto surge de alguna manera por un proyecto militar, ¿no? Y eso todavía en el imaginario argentino todavía estaba mucho más vivo de lo que está ahora, digamos. Ahora nadie se acuerda de Richter o de que esto surgió en el fondo como un proyecto de fusión, ¿no? Estamos lejos de eso ahora, pero en ese momento todavía estábamos... tenía esa imagen popular de algo remoto y excelente, y para los que íbamos a estudiar, entre todos, pero si a vos te gusta salir, a vos te gusta la joda, ¿qué vais a hacer ahí? Eso era lo que me decían a mí, ¿no?
Pero por otro lado era difícil entrar y estaba la fama de que eran genios los que iban a estudiar y yo no lo refutaba mucho porque me interesaba. Pero sí era una imagen de admiración, digamos, para resumirlo en un término. Y de orgullo. Bueno, es un orgullo esto para la gente, en cierta medida, ¿no? No sé si ustedes lo viven así, pero en ese momento nosotros estábamos muy orgullosos de haber entrado. ¿No? No, pero ya lo hablaste de eso. A mí me han contado que durante la guerra de Malvinas, alguien llamado Castro Madero preguntándole si era posible desarrollar una bomba atómica. ¿Qué es cierto ahí en eso? Que uno entiende que Castro Madero dice que están locos y que todo. No, pues seguro que fue cierto. Yo lo escuché a Baroto, el caño era el término, no era la bomba atómica. Si a mí me decís que yo haga el caño, lo hago en 4 meses, no me acuerdo qué dijo una cifra. Yo se lo escuché. Pero no lo vamos a hacer, porque ya se había enriquecido el uranio, digamos, se supone que si haces todas las 1000 etapas, lo que se probó en ese momento era una de las etapas del proceso de difusión, que es iterativo, ¿no? Tenés que hacer varias etapas para ir. ¿Cómo? Claro, era difusión, claro. Entonces van difundiendo, uno tiene un coeficiente de difusión distinto que el otro isótopo y vas seleccionando y tenés que ir pasando 1000 etapas, ¿no? Pero se hizo por la prueba el proof of concept, digamos, estaba hecho. Entonces, si tenés el material, ahora lo que necesitas es hacer el caño, digamos, si querés hacer el caño. O sea que en la cabeza de los tipos estaba la convicción de que eran capaces de hacerlo. De esa llamada por teléfono no la sé, pero no me cabe duda que más de uno lo debe haber pensado y de hecho se lo escuché a Baroto decir, no, si me dicen que haga el caño yo lo hago en 3 meses, pero no estamos para eso. Yo no sabía que el proyecto de enriquecimiento del uranio había sido algo militar. Yo pensé que, o sea, por el hecho de que era un proyecto secreto. Vinieron los yanquis y ellos le mostraron algo que no era donde estaban desarrollándolo. Bueno, es un proyecto secreto, es un proyecto, vos te vas a INVAP, tenés proyectos secretos también, ¿no? Digamos, bueno, no sé, pero el enriquecimiento de uranio es un proyecto de interés estratégico. A los yanquis no le hace ninguna gracia que vos tengas uranio enriquecido, que tengas material combustible, ¿no? Los detalles de cuán secreto era no lo sé, pero que era secreto, porque lo anunciaron como una novedad. Y se lo fueron a decir al presidente, por primera vez, al presidente electo. Más detalles ya no sé, pero eso es lo que te puedo decir, lo que conozco de primericia, de lo que yo escuché, digamos, de Baroto. Los demás son conjeturas. ¿Y cuál es el sentimiento de los estudiantes en plena época de Malvinas? ¿Vos rendiste el examen y después tuviste parte de la guerra acá o no? No, porque la guerra terminó en junio, ¿no? Entramos en agosto. Es un sentimiento complejo, ¿no? Porque incluso en retrospectiva lo que pasó en la guerra es una cosa difícil de apreciar, digamos, porque por un lado está la visión aceptada por la mayoría, que es que si no hubiesen ganado los ingleses, los militares se perpetuaban, cosa que es en un punto cuestionable, los militares ya se caían, ¿no? Pero qué hubiese pasado es imposible de saber, ¿no? Estaba esa cosa de los que sabíamos que no se podía ganar, o los que por lo menos, yo cuando fui a rendir el examen, estábamos en la plena guerra y mi compañero de Tucumán, que habíamos ido juntos, él no entró, él estaba convencido de que íbamos a ganar y festejaba los comunicados, no sé cuánto, que vamos ganando, ¡pum!, invadieron las Malvinas. Al punto que cuando hicimos la fiesta de bienvenida, digamos, que hace el curso antes, ¿cómo era? Pero ya no se hacen esas cosas. No, estoy pensando porque nosotros entramos en el 82, pero lo hace el segundo curso a la fiesta, ¿cierto? El que recibe a la camada anterior, ¿no?